Las noticias XR más IA están tan fuertes que no me ha dado tiempo de grabar una intro. Pero acá tenemos lo más importante, que es el contenido. Tenemos noticias sobre lo nuevo de Niantic. Ahora podrás crear experiencias más complejas. También te explicaré mi proceso de trabajo para crear realidad aumentada utilizando varias plataformas de inteligencia artificial generativa. Y por si fuera poco, tenemos dos nuevas plataformas para generar videos con IA. Y las dos están muy buenas. Es más, tengo una noticia sobre un video creado 100% con IA hecho en Perú. Y por supuesto, Midjourney no podía faltar. Ahora se pone a la par de Photoshop. No te pierdas de estas noticias. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Niantic está impulsando fuertemente su editor online para crear realidad aumentada web. Ahora acaban de incluir la funcionalidad VPS, que es básicamente para agregar elementos virtuales en sitios específicos de tu ciudad. Esto es un plus potente para actividades de turismo, historia y arte. La creación de estos proyectos impacta fuertemente a la sociedad. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que está abierto para muchos sitios en el mundo, como aquí, en Latam. Yo en Perú he encontrado ya sitios referenciales. ¿Te gustaría que haga un video al respecto? Ya sabes qué hacer, déjame un comentario. ¿Te imaginabas alguna vez generar modelos 3D con tan solo definiéndolos? Pues eso era algo impensable hace algunos años. ¿Qué pasaría si te dijera que ahora puedes animarlos? Sí, todo con inteligencia artificial. Conoce mi proceso de trabajo para mis proyectos de realidad aumentada y también utilizando inteligencia artificial para generar 3D. Paso 1. Genera un modelo 3D. Yo utilizo Lumagine para crear este gato. Paso 2. Utiliza la plataforma Anything World para animar tu personaje humanoide. Paso 3. Trabaja con tu plataforma de realidad aumentada favorita, en este caso Nirix, para crear tu prototipo. Toda esta info la encontrarás en mi tutorial completo de YouTube. No te lo pierdas. ¡Nos vemos por allá! Esta es una fantástica plataforma para generar videos utilizando inteligencia artificial. Ya no sé cuántas veces he dicho esto, pero bueno, conoce a Hailu. Esta plataforma no tiene nada que envidiar a las otras, pues vemos que tiene resultados muy precisos en cuanto a movimiento de personajes y de cámara. Hailu ofrece la creación de videos a través de text to video y por supuesto image to video. Además permite agregar diferentes estilos dentro del video para lograr una mejor personalización en cuanto a resultados. Ya estoy probando fuertemente esta herramienta. ¿Te gustaría que hagamos un video al respecto? Te leo en los comentarios. Cuando pensabas que Midjourney ya no podía mejorar más, aparece otra nueva funcionalidad que la pone a competir directamente con el mismísimo Photoshop. Así es, Midjourney acaba de lanzar su propio editor. Dentro de muy poco podremos probar su editor online que te permitirá transformar cualquier imagen externa para agregarle elementos y modificaciones gracias a la inteligencia artificial generativa. Los resultados están geniales. Puedes cambiar o mejorar cada rincón de la imagen que subas y crear una imagen totalmente nueva. Por lo que hemos visto, inclusive puedes combinar herramientas para lograr imágenes totalmente creativas. Ahora, Adobe, ¿qué hará al respecto? Por fin tenemos un generador de IA para video totalmente open source. Conoce Mochi 1. Este es el primer modelo de generación de video de este tipo que está a la altura de los modelos privados, pues para utilizar este modelo lo tienes que montar en una X4H100, demasiada potencia para un simple mortal. Lo bueno es que existe una demo limitada que puedes probar gratis y ver su capacidad. Y por supuesto, mira la prueba de rigor, Will Smith comiendo espagueti. ¿Qué te parece? La IA generativa nos permite descubrir nuevas formas de entender situaciones, nos permite crear cosas nuevas y por supuesto entretenernos. ¿Te imaginabas que llegaríamos a ver largometrajes sobre nuestra historia precolombina gracias a la IA? Este es el caso de la película llamada Ollantay. Este largometraje se acaba de estrenar en Cusco y esperemos verlo pronto. Estoy seguro que más adelante veremos más producciones audiovisuales de este tipo. Sobre todo porque la tecnología va mejorando constantemente. ¿Y tú qué opinas de este tipo de películas? Los leo. Este video viene gracias a